las breves palabras, eso es lo que vivíamos. Yo también como estudiante de la Universidad Nacional, hace ya 2 décadas, un poco más de 2 décadas atrás, vivíamos de alguna manera, una pequeña competencia interna entre las dos universidades, entre sus estudiantes, sus docentes y también a un nivel institucional. Claro, eso de alguna manera marcaba, digamos, un camino hace épocas atrás, ¿ya? Sin embargo, cuando usted, Freddy, aquí hemos hablado mucho también, nosotros cuando veníamos al gobierno universitario, y le hemos dicho en muchas ocasiones, veníamos para cambiar esa forma de gobernar, para ampliar, ¿no es cierto?, el horizonte, involucrar a muchas más personas. Entonces, desde un inicio que asumimos esto, hemos empezado a conversar sobre todo con la UTPL, con sus directivos de su momento. Nos conocimos con Santiago Acosta hace ya un poco más de 5 años atrás, en diferentes eventos nacionales, internacionales. Coincidíamos en vuelos, en salas de aeropuerto, en muchos espacios. Coincidíamos en reuniones aquí mismo en Loja y empezamos a conversar y a conversar y decir, mire, eso tenemos que de alguna manera algún rato dar un paso, no por nosotros, no por las universidades, sino más bien por Loja. Por Loja, por lo que representan las dos instituciones más importantes de educación que tiene la región, yo diría, en este momento, y sobre todo que la sociedad, la ciudadanía espera muchísimo de las universidades. No espera que nosotros estemos ahí siendo antagónicos, sino nos espera que respuestas, espera proyectos conjuntos. Entonces surgió primero una buena relación entre nuestras cabezas, y luego sí nuestros equipos de trabajo. Mire, esto que presentamos el día miércoles, lo presentamos a la sociedad lojana, de esta idea, este proyecto histórico que yo diría que se llama Loja Ciudad Universitaria, un destino académico por excelencia. Es justamente el fruto de mucho trabajo anterior. También hay involucrados más de 30 investigadores, profesionales de nuestras universidades. Están ahí de la UTPL, de la Universidad Internacional de Ecuador, también con Pablo Ruiz. Tenemos una muy buena relación, tanto de amistad personal como también institucional. Y nos unimos las tres universidades con un equipo grande y empezamos a armarlo en silencio, pensando en que así tiene que trabajarse. Mire, ahora entre tanta novedad compleja en el país, luchas que no tienen sentido, nosotros lo que estamos diciendo, esta es una forma y un ejemplo de cómo tiene que trabajarse a un nivel, claro, pequeño, pero yo creo que eso tiene que ser como cierto el espacio para poder multiplicar eso. Y claro, dábamos ese ejemplo y esa muestra de poder, digamos, luego de un trabajo, digamos, arduo, coordinado, planificado, presentar un proyecto muy ambicioso. O sea, este proyecto, estimado Freddy, yo creo que si sale como estamos de una manera planificando, va a cambiar el rumbo de Loja en los próximos años. No es un proyecto a corto plazo, no vamos a decir que un par de años eso va a estar diferente, sino más bien eso es a unos 10 años. Yo creo que esto, en una década, eso está moviéndose. Imagínense, ahora se unen estas instituciones no solamente por hacer un pacto entre las tres, sino más bien es como hacemos un pacto por una justicia social educativa, para apostarle al tema de la educación, del conocimiento como el motor del desarrollo, que nosotros dentro de esa institución estamos completamente convencidos que ese es un camino. Hay ejemplos personales, hay ejemplos de muchos colegas que de esa manera yo creo que podemos salir. Entonces, por ahí va el camino. Nace de alguna manera de consensos, de trabajo articulado, de algunas horas de reuniones y también de ceder posiciones. Y claro, de hacer lobby, como dicen en Quito, es una palabra muy común allá. Correcto, está ahí. Ahora, ¿qué es el proyecto? El proyecto, estimado Freddy, es que justamente nos unimos las tres universidades para ir de a poco convirtiendo la Loja en un ecosistema académico. ¿Qué implica eso? Cuando hablamos de ecosistema académico significa de que vamos a trabajar sobre la base de un elemento que sería la educación superior con sus aristas, ¿no es cierto? Formación académica, investigación, innovación, educación continua, vinculación, todo lo que abarca eso, pero sobre la base, esto como la base para un crecimiento. Entonces, le pongo un ejemplo. Las tres universidades en este momento estamos ofertando cerca de 90 carreras de grado y alrededor de unas 100 programas de posgrado. Eso tenemos nosotros que conversarlo, articularlo y proyectar, ir duplicando, luego triplicando esa oferta académica de grado.
¿Para qué? Para que mucha juventud de Ecuador, del norte de Perú, que hay una gran población de Latinoamérica, vea a Loja, ¿no es cierto?, a este espacio académico, un escenario donde poder ir a estudiar. Imagínense usted como padre de familia, cuando usted busca un espacio para que estudie su hijo. El hijo, digamos, el padre que busca un lugar tranquilo, un lugar seguro. Loja sigue siendo segura. Loja es una de las ciudades más seguras del país en este momento y hay que aprovechar. Loja es una ciudad pequeña con sus altibajos, ¿no es cierto? Tiene un buen clima, tiene un sistema de poder movernos, tiene atractivos turísticos, tiene cultura, tiene una serie de elementos competitivos que podemos tranquilamente utilizarlos para capturar, para captar miles de estudiantes para que puedan venir aquí. ¿Y eso qué implica? Aquí eso va a mover, ¿no es cierto?, la movilidad, va a mover también los espacios donde tienen que vivir. Le pongo otro ejemplo ahí. Mire, hace unas semanas atrás nosotros graduábamos 325 maestrantes, vinieron casi de todo el país, ¿ya? Y también de Colombia y Perú, 350. Cada uno vino con 3 o 4 familias, ¿ya? Y llegaron a los hoteles. Exactamente. Conversábamos con algunos operadores, dice, los hoteles están casi llenos, ¿ya? Entonces eso mueve la dinámica. Entonces, esto ya lo hemos coordinado. Académico. Pero claro, los eventos, nosotros nos dedicamos a graduar y no sabíamos qué hacía la persona que vino aquí. Entonces, esto es coordinado, articulado. Entonces, eso ya va, por ejemplo, ¿no es cierto?, el transportista o el dueño del hotel va a verlo en el aeropuerto, en el terminal, lo lleva a su hotel, luego dice vamos a visitar algún lado, eso hay consumo de alimentación, se transporta, la universidad da su evento, entonces es un círculo importante de dinamizar la economía. Ese es un ejemplo, y así podemos ir, claro, son proyectos adicionales. Doctor, una llamada, supongo una inquietud. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy bien. Le ruego, por favor, como siempre, la recomendación, si llaman, tengan la bondad de esperar hasta que concluya la exposición, el razonamiento, ¿no? No podemos irrumpir ahí en la intervención y pues ayúdenos también a llevar bien las entrevistas. Claro, pero todo tiene que ser, ese contagio tiene que ser a todo nivel, ¿no? De ese positivismo, de ese orgullo, de esa necesidad de tener bien, de presentar bien. Claro, supongo que a veces se pasa vergüenzas últimamente por ver las carreteras, por ver las calles, las avenidas, donde están profesionales que salieron de las universidades. Son los que están en obras públicas, en la UMAPAL, uno no sabe, pero de alguna de las universidades debieron haber salido. Entonces ellos tienen que entender cómo todo tiene que presentarse bien, todo tiene que presentarse bien. Las universidades hacen un esfuerzo. Justamente cuando hubo esa graduación, yo intenté invitarlo a usted, porque sabía que era de magnitud eso. Luego no pude, más bien luego se presentó la oportunidad. En cambio, que ustedes pidieron esta entrevista, dije, ahora aprovecho para efectivamente preguntarles sobre esa graduación, qué connotación hay en Loja, porque justo ya lo abordó usted. Qué tremenda repercusión positiva que hay para Loja, de tanta gente que viene, que conoce, que recomendará a otros, vengan, no vayan a Loja, bueno, en fin, pero hay una repercusión. Claro, mire, para completar la idea, ese día llegaron cerca de 2.000 personas a la universidad, llenamos el coliseo y era gente de fuera de Loja, la mayoría, ¿no es cierto?, de fuera de Loja. Entonces eso, por un lado, yo en la lógica nada más, en el nivel muy superficial, no hemos hecho estudios al respecto, pero se movió en gran parte porque bajábamos con algunos colegas que nos habían invitado a tomar un almuerzo, pero no había espacio hasta el centro que estaba libre en los restaurantes. Yo digo, eso también nos gustaba porque al final moviliza eso. Entonces yo creo que ese es un elemento apreciable que sí mueve. Claro, lo que ahora hemos hecho de una manera desorganizada. Nosotros, como decía, la universidad nos dedicamos a entregarle el título, a buscar el espacio, pero no sabemos cómo llegó ahí. Entonces eso a futuro, como digo, tiene que planificarse con los actores que tienen que ver. Ayer justo me visitaban un grupo importante de
de empresarios turísticos. Entonces me daban, dice, la idea, digamos, de hacer convenios, de hacer eventos. Digo, justamente para eso es el proyecto, para dinamizar muchos de los sectores. Eso por un lado. Estamos de acuerdo, apreciado Fred, también, digamos que hay otros elementos más que se salen de la universidad que tienen que irse trabajando. Pero eso justamente lo lanzábamos y le decíamos ese día en el proyecto. El proyecto tiene algunas etapas. La primera etapa es justamente fortalecer el tema interno de las universidades con oferta académica, con programas académicos, con eventos. Imagínense, unidas las tres universidades podemos hacer eventos grandes, reunir aquí a 1.500 personas por una semana. Eso implica una serie de logística. Eso lo vamos haciendo y lo vamos a ir a hacer. Pero luego ya viene el segundo componente del proyecto, que es justamente el tema de fortalecer el ecosistema urbano, de salir hacia las afueras. Ahí ya tenemos que involucrar, llamar, comprometer, hacer todo este tema que usted decía de lo que nosotros llamamos cabildeo, de cooperación, de articulación con actores privados, con actores públicos, que de alguna manera tienen que ir cambiando. Nosotros estamos conscientes de ello, pero también yo creo que tenemos que ser positivos, Fred. Yo escucho y veo también noticias y veo que siempre estamos viendo solo a veces las cosas negativas, que está bien identificarlas, pero también darles ese impulso para ello. Yo estoy seguro que eso... Es que la gente se ha vuelto como más exigente también, sí, doctor. lo vamos también, yo creo que lo vamos solucionando. A nosotros nos pasaba en la universidad, recuerdo cuando asumimos, Claro. estuvo a punto de cerrarse, entonces, claro, la gente ya quería en 2 meses, 3 meses, ¿y dónde están los resultados? Entonces yo decía, pero esperen con tranquilidad, eso es paciencia. Es un proceso. Dejen un poquito, claro, como que la gente se asiente, aprenda a saber dónde está, a buscar sus horizontes, a planificar, a buscar su equipo, porque eso estimado Fred, es complicado, porque uno tiene que a veces pasar por 2 o 3 personas. Miren, en mi caso mismo, nosotros tuvimos un equipo inicial de una compañía vicerectora que no entendía cómo trabajar, entonces tuvimos que después de 5 años buscar a otra persona, entonces porque era completamente, digamos, difícil trabajar, y pues sin embargo yo digo, les dábamos todos los días. Yo creo que ese es desde una perspectiva muy personal, apreciado Fred. Le pasó lo que le pasó al presidente con su vicepresidenta. Sí, sí, sí. Es verdad, no tener un binomio es un disparate. Es complejo, pero yo doy, claro, es el ejemplo nuestro de la universidad, que se puede trabajar. O sea, se puede trabajar cuando se plantea horizontes totalmente colectivos, horizontes que de alguna manera van alineando al resto. Entonces, yo le veo el segundo componente que decíamos, que es justamente el tema de fortalecer el ecosistema urbano, con algunos trabajos que viene a futuro, y eso aquí colaborando. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con todos los niveles públicos y privados para poner todo el contingente nuestro de las universidades en planificación, en la expertise, en la experiencia, en las capacidades, en los proyectos, para articular eso, y eso tiene que despegar ya en un rato más, porque cuando venga un turista, cuando venga alguien a graduarse, o alguien venga a estudiar, venga digamos a un evento, claro, se cierra el círculo con una buena atención. Yo le cuento una experiencia que yo viví que me marcó bastante la vida, y yo le digo, sí, hay cómo hacerlo. Yo viajaba hace 20 años, uno de los primeros viajes míos externos del país, viajaba a Costa Rica. En el aeropuerto yo iba por primera vez a un evento, entonces no tenía quien me reciba, yo tenía que buscármela ahí. Busco y consigo un taxi. El señor del taxi, muy educado, me pregunta primero, ¿qué profesión tiene usted? Entonces yo ya le explico que vengo del tema ambiental. Dice, usted no puede irse de Costa Rica sin conocer el Parque Nacional Braulio Carrillo. Mire, 20 años y no me olvido, porque el señor me vendió la idea de un turismo, de que yo tenía que visitar otro espacio. Bueno, es que ahí viven del turismo ambiental pero con una educación, yo digo, él me preguntó qué profesión es, entonces él cogió su chip, dijo, y lo armó. Hay que claro, darle un paquete. Y él no me vendió un paquete de una empresa, él vendió al país, vendió exacto, a sus recursos. Exacto. Yo me fui a visitar, claro, tengo otras experiencias ahí, pero yo me quedé con eso, digo, eso tiene que pasar acá. Mire, cuando usted llega al terminal, toma un taxi, ¿qué conversamos? Nuestros compañeros se conversan de
que hay huecos en las calles, qué tal cosa en las calles. O sea, conversamos de lo negativo, pero no conversamos que tenemos aquí un jardín botánico espectacular. Bueno, entre nosotros seguramente, pero ya con gente extraña, Me imagino que, espero que sí. Ya. Supongo que la Que tenemos conversación el ya parque, cambia, el ¿no? parque Pocaps. Vaya, decirle, mire, vaya, ¿por qué no se va Claro. en la tarde, des una vuelta? Si se viene un día a un evento, vaya, quédese un día más, vaya a Vilcabamba, vaya para que tome agua Claro. del río y usted va a vivir 10 años más, 15 años más. Entonces, hay todo yo le cuento este ejemplo de que Claro, vivíamos, claro. se vive en Costa Rica, digo, eso tenemos que trasladar y construirlo. Es posible hacerlo. Y hemos ido poniendo ejemplos pequeñitos y eso hay que multiplicarlo. Doctor, quiero aprovechar la oportunidad porque lo hemos estado trabajando, tratando en público y en privado este tema. O sea, primero lo que ustedes están haciendo con las universidades es lo más hermoso. De verdad, es digno de aplauso. Todo el mundo está feliz porque lo único que nos lleva a salir adelante es la unidad. Superemos solo esta llamada nomás, pues que no tenemos mucho tiempo en la entrevista. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Fred. Un saludo al señor rector, a sus oyentes, la región sur y en el planeta a través de la web. Le habla Enzo Neira Granda. No quepa duda que el país necesita reformas a la educación. Ya lo dijo un expresidente que el país irá a donde van sus universidades. Y hay que hacer reformas profundas a la educación. Discúlpeme, señor rector, que como ciudadano de a pie, de la profundidad del pueblo y como padre de familia, me permita hacer estas reflexiones. Entre ellas, la de reestructurar la universidad pública. Le pongo un ejemplo, señor rector. Los que algo hemos viajado, conocemos o tenemos acceso a otras fuentes de información, ¿por qué ustedes no implementan una ingeniería en polímeros que es necesaria en estos países? Eso es lo que está haciendo otros países de la región. ¿Por qué no se capacita, por ejemplo, en reformas profundas a las ciencias agrícolas y vegetales? Hoy que en esta región no podemos combatir la mosca de la fruta y por eso nuestros productos no pueden acceder a otros mercados. Muy bien. Gracias, profesor. Como le rogaba, le anticipaba, vamos a tener muy poco tiempo, era una sola llamada. Hay otras personas incluso que están llamando, pero les advertía que no disponemos de mucho tiempo en esta entrevista. Queremos optimizarla al máximo. Solamente para que no se quede en el aire, el doctor Granda sí, por supuesto. Daba algunas ideas, yo creo que me parecen interesantes. Yo le invito al doctor Granda que si puede escribirlas, hacerlas y hacerlos entregar a la página de la universidad o dejar arriba la universidad con todas las ideas, porque yo creo que son importantes desde la base, también desde otra perspectiva, para poderlos trabajar, analizar y también llevar a otros espacios. Yo estoy trabajando en algunas redes y en espacios nacionales donde estamos también tratando de... yo soy un poquito medio, con la experiencia que hemos vivido, el país no se soluciona con hacer más leyes ni con reformar las leyes, sino más bien con actitudes. Entonces hay que ver si es que los instrumentos tenemos ahí y hay que empezarlos a trabajar. ¿Ya? Mire, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Loja, no hemos modificado la ley. Es básicamente, a veces es cuestión de voluntad. Entonces yo creo que le invito al doctor Granda que nos ayude con esas ideas por escrito y para considerarlas. Siempre le decía, doctor, evocamos su nombre, el del señor prefecto, es decir, son dos personas que nos tienen que ayudar a salir en esta provincia, sobre todo en el sector agropecuario, rural. Yo no sé si ustedes han magnificado lo que está ocurriendo ahora mismo, que acaba de pasar el invierno, el tema del calentamiento global, en fin, bueno, es otras cosas. Lo que nosotros estábamos preocupados, conversamos con muchos amigos, en público y en privado, ¿cómo es posible que ya no tenga usted un choclo en la provincia para comer? O sea, ¿qué niveles habríamos llegado? Y nadie lo está tomando en consideración. Pero nadie lo está tomando en cuenta. Todo el choclo, todo el maíz que hay,
prácticamente ahora sí va a ser como lo que decían los del MPD hace mucho tiempo. No hay harina, no hay maíz, solo hay hambre en el país, seguro este era la consigna. Pero ahora sí va a ser así. ¿Cómo puede imaginar usted, le decía un amigo, antes en ese cerrito, en esa chacra, había un caballo, una mula, un burro. Ahora hay una Toyota de 4x4, pero no tiene un choclo para comer. Todo lo que come los choclos los trae de Ambato, de alguna otra parte del mercado, pero no tiene un choclo para comer. Dice, pero ¿cómo tanto choclo? Sí, pero ese choclo no es para comer. Ese choclo es industrializado, tiene otros componentes. ¿Qué pasó con eso, doctor? ¿Por qué no trabajaron una partecita, una parcelita, garantizar la soberanía alimentaria de la gente? Y ustedes que son una potencia en esto, ¿qué se puede hacer ahí como universidad? Sí, hay algunas aristas también que considero ahí importantes, Freddy. ¿Verdad? Ayer justo yo tuve una visita de una asociación y de un grupo de agricultores de Pindal, que son productores de maíz. Ellos están preocupados por el tema también de la distribución de las lluvias. Dice que todavía sigue lloviendo allá. Y claro, ya hay época de que tiene que parar la lluvia para poder, el maíz cuando ya está en señorita y luego se hace, ¿no es cierto? Nosotros decimos así en el campo, ¿se acuerda, Freddy? Sí, sí. Bueno, ahora se anuncian lluvias fuertes, pero en la Amazonía y en las provincias del centro del país, pero para acá ya se habría ausentado el invierno. Pero sin embargo, ya en mayo no tenía que llover y ha estado lloviendo sí, todavía. Estaban preocupados, se va a perder esa producción de maíz. Entonces, eso también es complicado, claro. Las dinámicas cambian, las dinámicas cambian, el mismo mercado está exigiendo otras cosas. Yo creo que ahí justamente la idea también del proyecto es empezar a valorar todos esos conocimientos ancestrales, pensar no solamente en carreras así como tecnológicas que de alguna manera, ¿no es cierto?, se conectan al mundo, pero también ancestrales del conocimiento empírico para poder volver a esas prácticas. Por ejemplo, lo que usted decía, también encontrarle un mercado que también pueden, ¿no es cierto?, los agricultores vender esos productos así directamente en los mercados, en las ferias. Hay ideas y son desafíos que a veces nos planteamos, Freddy, y yo me gusta mucho conversar con ustedes y sobre todo también llevar ideas de aquí. Hay un equipo también que está sistematizando y eso luego los ponemos en proyectos de vinculación para que no se pierda eso. Muchísimas de esas cosas usted va a ver ya que nos dan ideas desde afuera, están implementadas para no perder eso a través de, por ejemplo, le pongo otro ejemplo en lo que estamos haciendo en Zamora. ¿Ya? Si usted en Zamora a esa idea de las chacras, de esas ajas de los Shoar, eso está prácticamente perdido. Pasa lo que usted decía, o sea, está en las fincas, hay otros elementos que lo que había antes. Exacto. Y eso justamente estamos que nosotros no es malo, pero investigándolo, lo mejor que había. Investigando y tratando de replicar y mejorar y ya en espacios experimentales para luego ayudarles con tecnología local para que puedan ir continuando con estos productos y encontrar el mercado. Recuerde, Fred, en este momento el tema también es clave que tiene que tener subsistencia la gente que produce eso. Yo vengo de padres agricultores, yo fui agricultor cuando era pequeño, ayudaba a sembrar, nosotros sembrábamos, pero con la finalidad también de recibir ciertos ingresos para poder tener subsistencia en el año. Entonces también eso ha cambiado mucho el mercado y eso hay que entender demasiado. demasiado. Pero cambió demasiado al otro extremo. No sé si usted conoce, se acuerda, por Cayambe, yo trabajé un tiempo por ahí, justo en la transición. Cayambe era... De las flores, por ahí, toda esa ahora dices flores, pero cuando yo fui hace 25 años atrás, Cayambe era de trigo y trigo, cebada. sí. ¿Ya? Sí, es verdad. Trigo y cebada. Ahí era el granero del Ecuador. ¿Ya? Claro, pero el mundo globalizado cambió. Producir aquí un quintal de harina le costaba $25 y usted traía de Estados Unidos, traía de otros lados a 15, a 10. Entonces, sí. Ahí cambiaron completamente y claro, el mercado de las flores era mucho más rentable y usted cambió los cultivos de cebada y trigo por las flores. Invernaderos con flores. Son dinámicas totalmente cierto. Que, sí, pero hay que pensarle cómo no detenerse, más bien cómo no se pierde esas prácticas. Exactamente. Combinar, ¿Cómo yo creo que hay que ser combinar. posible que no se encuentre un choclo para comer en el invierno? Ya. En ninguna parte me dicen. Esto es lo que le voy a decir. Yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo y con toda la reserva, no lo puedo asegurar al 100%, pero me decía una persona, un profesional ayer muy informado, que aquí en el MAG
Por ejemplo, este rato que hay una autoridad ahí, que es igual que el Ministerio de Obras Públicas, que es abogado, y le cae el MAC tampoco es un profesional de la agricultura, de la agronomía, no es. Entonces, pero no es solo eso. Me decía lo más grave que está pasando en el MAC, yo no sé si es en el MAC de Loja o de otras partes de Loja, los están poniendo los de Pronaca. A ver, le digo, no, es serio, hermano. Le digo, dice, de la información que yo tengo, ni siquiera el gobierno los pone. Pronaca envía ya a las autoridades. Ya los pone. Entonces son los que nos están mandando este maíz transgénico y todo esto para industrializarlo y no nos queda un choclo para comer. ¿Cómo puede ser eso? Y las universidades, decía yo, que sobre todo que la nacional, que es una fortaleza en el país. Pero pues eso es lo mejor que hay en el territorio ecuatoriano, sus profesionales. Pero es que hay que trabajar con el Ministerio de Agricultura, me dijo. Entonces ahí está. Dijo, sí sabes que ahora Pronaca los coloca ahí, los ubica a todos. Y no, sé serio, hermano. Alguna vez hay que ser serio, me dijo. Te lo digo con toda seriedad. Pero mire, entonces estoy muy asustado, preocupado. Yo digo, independientemente de eso, yo no conozco mucho los detalles. Yo tampoco, no sé si es muy oficial. Digo, independientemente de ello, puede que pase o no, pero creo que también son, de alguna manera, realidades diferentes. Mire, antes usted y yo tal vez nos criamos con choclo, o sea, el choclo era parte de la dieta nuestra. Pero ahora, bueno, también es cierto. Pero ahora la juventud, claro. Usted dele un choclo o dele un dorito o un chito, ¿cuál prefiere? Pues solo pasan enfermos, porque se crían con chitos, entonces, dijo el papá de un amigo mío. Yo le digo, es más integral, el proyecto es más integral. Yo digo, tenemos que de alguna manera, desde muchos aspectos, desde la academia, desde la sociedad, desde muchos aspectos, pensar también desde pequeños, integrar valores y también volver a temas tradicionales. Tampoco decir vamos a vivir sin tecnología, pero sí combinando. Yo creo que combinando, yo trato, por ejemplo, en mi casa, con mi hijo variar, por ejemplo, yo lo llevo, de vez en cuando lo llevo, digo, vamos que veas cómo se produce un choclo. Entonces le da emoción, le cuento la historia de cómo nosotros nos crecimos con esos productos. Digo, vamos que veas cómo se espuma, por ejemplo. Si usted sí se acuerda cuando espumábamos, digo, uno se toma ahora leche que deslactosada, que descremada, que... Entonces digo, vamos a ver cómo antes había una sola leche. Una sola leche, la de la vaca. Y ahora debería haber una sola leche, es lo mismo, pero ahora es un montón de cartones. Yo digo, ese es un elemento que a veces nos descuidamos. Lo otro, digamos, puede que sea cierto y hay que defender. Y se va a exportar la leche ya ahora a la China. Agárrense porque la situación se pone difícil. Otro asunto que no es broma. Los chinos, usted sabe, pues todo el Ecuador sería como una finca de esos que llaman en Malacatos, ¿no? Y van a comprar toda la leche, ¿no? Y se la llevarán y ahora aquí, ¿qué tomaremos? Y entonces, hay que trabajar en eso, hay que trabajar. Yo digo, y justamente el tema del proyecto también abarca ciertos componentes de ese tema. Eso ya nos queda para los sociólogos, para los antropólogos, ayudarnos un poco a entender esas dinámicas y entender con ideas. Y para tenemos que ir desde el jardín, desde que un niño está empezando, ¿no es cierto?, en la escuela, desde ahí, también en nuestras familias. Yo creo que el trabajo es bonito, retador. Retador, me gustó esa palabra, retador. Pero lo entendió bien entonces la universidad, doctor. Estamos trabajando en ese camino. Tampoco es nuestra competencia directa, pero estamos en ese camino tratando de aportar, de formar profesionales con conocimiento y sobre todo también generar conocimiento y formar en esa línea. Claro, no, pero con conciencia, porque decía, le comento, decía un hombre muy formado, oye, dice, se habla en los colegios, en las universidades de conocimiento, pero no hay para qué ir a la universidad si las computadoras están repletas de conocimientos. Pero no tienen la conciencia, no tienen el espíritu de que las aspiraciones que tiene un ser humano. Hablan de... No hay que meterle mucho conocimiento, dice. Mire, ahora nada más con el celular. Usted con el celular puede hacer absolutamente todo. O sea, es verdad. Yo, en mi caso, yo despacho aquí está la administración de la universidad, está... fíjese, ya somos dos. Casi 90% de mi tarea. ¿ya? Yo despacho el café y ya ordeno para través del teléfono. Pero también, yo digo, no tenemos que perder, por ejemplo, la práctica de leer un libro, de tomarse un libro y leerlo.
de también de tomar notas. Por ejemplo, se perdió todo, de ¿no? tomar notas hasta para hacer ejercicio, de que no nos dé enfermedades degenerativas. Entonces, eso Claro. yo creo que es lo que sí es el reto El alemán, que no nos importante coge el alemán, que de combinar una serie de actividades y no olvidarnos de que Gracias, el ser doctor. humano tardó miles de años en evolucionar y ahorita no podemos pasar de la noche a la mañana, digamos, a que una tecnología nos maneje. Ese es el reto Exactamente. también. Gracias, doctor.